Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela Alejandra Ruiz López. Estoy estudiando en la Universidad del Siglo XXI, la carrera en licenciatura en Trabajo Social. Y vamos a ver el día de hoy la seguridad de la información que corresponde al curso de Computación 1. Primeramente, vamos a ver lo que son los malware, que son todos aquellos sistemas o códigos maliciosos que se generan para tratar de hacer daño al usuario, al sistema, e inclusive también pueden realizar algunas tareas en el equipo de cómputo a pesar de que el usuario no las haya autorizado. Hay una clasificación de los malware muy extensa, pero los principales vendrían siendo lo que son los virus, que tienen la capacidad de autorreplicarse y copiarse o infectar a los otros programas que se encuentran instalados en el ordenador. Los gusanos, que se hacen copias de sí mismos y se mandan por lo general mediante lo que es la mensajería. Los adware, que son aquellos que nos presentan en pantalla publicidad no deseada. Los keyloggers, que son los que tienen la capacidad de detectar las pulsaciones en el teclado que realiza el usuario. De esta manera le roban la información sobre lo que está capturando, ya sea para borrarla, modificarla o utilizarla para otros fines. Los dialers, que son aquellos que por medio de un módem realizan llamadas no deseadas por el usuario, que afectan principalmente a la factura, que la vienen inflando. Y los troyanos, que son los que tienen mayor auge en la actualidad, hay que ponerle mucha atención a estos. Los troyanos pueden ser de varios tipos también, se subdividen en lo que son bancarios, por mencionar algunos ejemplos, a aquellos que se encargan de robar las credenciales o la información personal de los usuarios para utilizarla en la banca digital. Lo que son los backdoors, que son aquellos que generan una puerta trasera en el sistema de un ordenador, permitiendo que el hacker tenga acceso libre a la información del sistema, de los recursos. Los medios por los cuales se transfieren los malwares principalmente son mediante Internet, en la web, o también en lo que puede ser el envío de mensajes en aquellas redes sociales de mensajería. Y también puede ser los físicos, como la utilización de USB. La utilizas en un equipo infectado y te infecta el USB, vas y lo metes en otro y lo infectas de igual manera. Las sugerencias de protección para tratar de evitar en lo mayor posible que un código malicioso se instale en tu computadora y te haga daño es principalmente mantener las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones que se encuentran instaladas en él actualizadas. Y segundo, la utilización de antivirus, que vendría siendo como otro filtro más para que el malware no pueda acceder a tu equipo de cómputo. Si bien es cierto que el antivirus no es 100% fiable, sí vendría siendo una herramienta muy importante de la cual pudieras hacer uso. En segundo término está lo que es la seguridad en aplicaciones web, que se refiere a la seguridad que se aplica para proteger los datos que se encuentran en la base de datos de una aplicación web. Estas bases de datos o este sistema web se encuentra por lo general asegurado por diferentes firewalls y otros componentes que tratan de evitar el acceso a esta información. Las aplicaciones web se manejan en 3 niveles, que primero es la interfaz del usuario, que vendría siendo lo que es los navegadores web. En segundo lugar, entra lo que es la lógica de reposición, que es la que va a comunicar lo que está solicitando el usuario con la interfaz de datos para poder arrojarnos un resultado. Cada uno de estos niveles de las aplicaciones web tiene su propio protocolo de lenguaje. Ahora, dentro de estas aplicaciones web, el exponente más problemático o el problema es la inyección de código, que principalmente se aplica en el llenado de formularios, cuando la aplicación web no valida de manera correcta la información que el usuario introduce en la interfaz. Para aquí lo que se aconseja para tratar de proteger más lo que son las aplicaciones web es realizar la evaluación más completa de la información que el usuario introduce en su interfaz y segundo, fortalecer los protocolos de seguridad con los que cuentan las aplicaciones web. En tercer lugar, está la seguridad en redes Wi-Fi,
Las redes Wi-Fi o inalámbricas, la manera en la que se comparten los datos es mediante una señal de radiofrecuencia que viaja por el aire. Entonces, es una tipo de red muy vulnerable a los ataques de los hackers. Las categorías de los ataques en estas redes Wi-Fi se pueden dividir en 4 partes. La primera, que engloba 2, que es la negación de servicios, y el 2, debido a cómo funcionan las redes Wi-Fi, que es por el aire y por señales de radiofrecuencia, es muy fácil introducir algún artefacto que genere ruido y que haga que la señal de radiofrecuencia de la red Wi-Fi se pierda y no se logre la conexión adecuada. La segunda parte, que también son importantes, pero en menor grado, es la inyección de tráfico y el acceso a la red. Aquí la sugerencia para proteger tus redes Wi-Fi es fortalecer la configuración de red, encriptándola y haciendo que tenga una autentificación robusta. Es muy importante enunciar que un atacante puede hacerte daño mediante una red Wi-Fi, inclusive si se encuentra a kilómetros de distancia, lejos de lo que se tenía a consideración anteriormente o la creencia de que tendría que estar solamente en un radio de 100 metros de distancia. Por último están las redes sociales y menores. La seguridad que se utiliza en estos casos debe de ser muy cerrada y muy importante, debido a que aquí pueden afectar a personas que son menores, que no tienen la conciencia de los peligros o los riesgos que están tomando al utilizar la Internet. Algunos ejemplos de redes sociales son Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, solo por mencionar a los más utilizados. Los tipos de peligro que se corren aquí es primero el robo de información para extorsión, ya sean fotografías, videos o documentos importantes. Ha pasado que se comparten fotografías de mensaje a mensaje, pero el hacker las logra captar y por ese medio te hace algún tipo de extorsión para obtener beneficios. Otro peligro que es muy delicado es el acoso sexual a menores, que es por lo general son pederastas, gentes adultas que se hacen pasar por usuarios de menor edad para tener contacto con niños y para poder beneficiarse con favores sexuales de manera ilícita. Otra parte es la utilización de información para causar daños al usuario, ya sea porque te la roben y tú la requieras de regreso, o porque lo que esté en esa información sea confidencial o muy importante de alguna empresa. El hacker puede estarte extorsionando de igual manera por esa información. Las sugerencias en las redes sociales en lo que es en la protección es primeramente seleccionar los participantes que van a estar dentro de tu red personal. En este caso podemos enunciar a Facebook. Poner especial atención a todas aquellas personas a las que tú agregas como amigos. Si no son conocidos o familiares, personas seguras, es mejor, es preferible evitarlas para no estar vulnerables. La segunda es seleccionar la información que se va a subir a las redes. Es muy importante, antes de subir cualquier documento, fotografía o video, analizar anteriormente la acción, debido a que, como ya sabemos, todo aquello que se sube a Internet es muy difícil después poder eliminarlo totalmente. Por último, es acudir a sitios que sean seguros, que no tengan dudosa procedencia. Y es aquí muy importante, dentro de las redes sociales, de la seguridad de las redes sociales y menores, tener informados a nuestros niños sobre los riesgos que corren ellos al utilizar de manera inadecuada todos estos medios de comunicación que ahorita están surgiendo en la actualidad. Todo para protegerlos. En cuanto a los datos personales, que son todo aquello que nos identifica como nombre, domicilio, número de teléfono, preferencias sexuales, religiosas y políticas, entre otras, se corren muchos riesgos. Primeramente, en el llenado de formularios. Hay páginas que te generan o te arrojan un malware que te está pidiendo
que tú llenes un formulario con todo ese tipo de información. Entonces, de ser posible, hay que evitar eso o analizar antes o investigar el sitio antes para ver si en realidad el sitio requiere de esa información. El segundo medio de riesgo es la introducción de datos en programas falsos. Los malwares a veces se disfrazan de programas originales y te solicitan algún tipo de información que después es tomada por el hacker o el intruso para utilizarlas de la manera en que él se pueda beneficiar. Otra medio y muy importante es la información que se sube de manera intencional a las redes sociales y a los sitios web. Como mencionaba anteriormente, hay que hacer un análisis previo sobre lo que se va a compartir en la red, debido a que esa información muy probablemente no se vaya a poder eliminar después. Las sugerencias de protección en cuanto a los datos personales vendrían siendo muy similares a las que se manejan en las redes sociales y en los otros apartados que vimos anteriormente. Primero, investigar los sitios web que solicitan la información. Verificar si en realidad necesitan la información que están solicitando. Seleccionar los datos que se comparten. Es muy importante saber cuáles son los datos que se comparten y con quiénes se están compartiendo. Aquí es muy importante hacer uso del sentido común. Ya teniendo nosotros conciencia de todos los riesgos que se manejan al estar utilizando medios de comunicación en Internet, tendríamos que tener más seguridad y más cuidado para tratar de no caer en manos de todas aquellas personas que lo único que están buscando es hacernos daños para beneficiarse a ellos mismos. Por el momento, pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.